El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor paso a paso, para hacernos la vida mejor paso a paso, dejando huellas de dicha y color paso a paso. Listo. Crecemos juntos tú y Ya al yo. aire. Ya estamos al aire. Bienvenidos a Paso, una vez más con ustedes. No es que esté entretenido aquí con el celular, no. Lo que pasa es que estoy precisamente buscando una razón para invitarlos a ver este programa. Miren, si usted para ver a su hijo inmóvil le da un móvil, si ha perdido sintonía con su hijo por culpa del televisor, o si a su hijo le dio un PC y le pesó, tal vez este sea el programa para que usted se resete y reinicie las actividades con él, sin satanizar obviamente la tecnología y estos medios de comunicación y estos aparatos tecnológicos, sino más bien para aprovechar todos sus beneficios. ¿Estamos? Buenas tardes para todos, estamos, claro que sí, hoy conectados a propósito Literalmente. del término, en Paso a Paso con, digamos, una frase o un término, una expresión, diría yo, que se ha acuñado en los últimos tiempos, producto pues de todos estos dispositivos y última tecnología a la que nos enfrentamos, para referirse a ese tiempo que pasan generalmente nuestros hijos, pues hoy particularmente, pero en general todos, conectados a estos dispositivos. Eso se dice tiempo en pantalla. Tiempo en pantalla, ese tiempo que regularmente está relacionado también con el sedentarismo, cuando uno está o viendo televisión o pegado al celular, como dicen las mamás, o frente a un computador. Eso es tiempo en pantalla, que es nuestro tema de hoy en Paso a Paso, preocupación de muchos padres de familia. Muchos a veces no sabemos cómo manejarlo, cómo regularlo sobre todo, porque pues es un hecho que existe, pero pues cuántas horas al día es prudente que lo vean, cuáles podrían ser las implicaciones o efectos secundarios de que pasen muchas horas al día consumiendo este tiempo en pantalla. Si tiene beneficios, es posible. Mejor dicho, tantas dudas a las que nos enfrentamos las mamás, muchas a veces lo usamos a manera de premios o castigo, Sí. De sobornos incluso, De como usted entretenimiento, decía, para tenerlos simplemente, para quieticos tenerlo un quietico un ratico, ratico y sí, descansar. mientras uno duerme 10 minuticos. A veces no sabemos qué ponerlos a hacer, ahí están las tabletas, piden el televisor, sus canales favoritos, y uno se los da, pero con cierta cargo de conciencia y complejo de culpa. ¿A qué edad darles un celular? Sí, es complicado todo Yo tengo esto, en este pero momento esa discusión ¿usted con está mis entrando? hijos. ¿Ya le están pidiendo? Sí, yo tengo un hijo de 9 años, uno de 6, ambos pues manejan el celular mejor que yo soy supremamente atrasado en la tecnología. Ñoño. Completamente, lo que pasa es que, bueno, hasta ahora que venía escuchando música en el Dixman, me di cuenta que nadie me había vuelto a llamar al Viper. Dixman. Me di cuenta que nadie me había vuelto a llamar al Viper. Entonces, imagínate comer, ellos Pues siquiera fue en el Dismac y no en el Walkman. En el Walkman. No, yo ya he avanzado, Bueno, ya estoy esperando. va bien, Le estoy sí. pidiendo un MP3 al niño Jesús. Yo este también, año. yo también soy muy ñoña. Me cuesta, obviamente ya uno ve, pues Jacobo tiene 4 años, pero sí le jalan a eso muy impresionante. Me acuerdo que cuando estaba muy chiquito, tal vez de 1 año y medio, 2 años, le hizo así al televisor y yo, Jacobo, eso no pasa así. Y al microondas, ¿sí? Sí. Pero bueno, uno se enfrenta a eso y como padres de familia, pues que no vamos, digamos, a su ritmo, qué hacer, cómo manejarlo, eso trataremos de resolverlo hoy aquí en Paso a Paso con nuestro tema tiempo en pantalla. De nuevo, seguimos en feria por estos días, Colombia Moda, Feria de Flores, muchos eventos, personal de producción que a veces no da abasto, necesitan descansar y por eso este programa también lo hicimos la semana pasada, es decir, que estamos, pero no estamos. Nos pueden contactar por las redes sociales, ahí estaremos pendientes resolviendo preguntas de lo que ustedes en este momento están viendo y de lo que nosotros ya hablamos hace días. Estamos virtualmente. Estamos virtualmente, muy bien, ese es el término para este programa, así que bienvenidos, hoy hablamos de tiempo en pantalla, un buen tema. Y hablando de pantalla, tenemos video
pero hoy sí no nos hace llorar, o sí nos hace llorar. No, nos hace reflexionar. Es uno de esos videos que nos pone a pensar con toda esta era tecnológica. Esto se llama Me rehúso, el título lo explica muy bien, me rehúso a que la tecnología me domine. Y yo creo que es ahí a donde debemos llegar. Me Está rehúso bien a que la tecnología me use. Eso, pero cuando nos dejamos así consumir, apabullar, desplazar, dominar por la tecnología, no, a eso invita este video y es muy bien hecho. Did you know the average person spends 4 years of his life looking down at his cell phone? Kinda ironic, ain't it? How these touch screens can make us lose touch. But it's no wonder in a world filled with iMacs, iPads, and iPhones, so many eyes, so many selfies, not enough us's and we's. See, technology has made us more selfish and separate than ever. Cause while it claims to connect us, connection has gotten no better. And let me express first, Mr. Zuckerberg, not to be rude, but you should reclassify Facebook to what it is, an anti-social network. Cause while we may have big friend lists, so many of us are friendless all alone. Cause friendships are more broken than the screens on our very phones. We sit at home on our computers measuring self-worth by numbers of followers and likes. Ignoring those who actually love us, it seems we'd rather write an angry post and talk to someone who might actually hug us. Am I bugging? You tell me, cause I asked a friend the other day, let's meet up face to face. They said, all right, what time you wanna Skype? I responded with OMG, SRS, and then a bunch of SMHs and realized, what about me? Do I not have the patience to have conversation without abbreviation? This is the generation of media overstimulation. Chats have been reduced to snaps. The news is 140 characters. Videos are 6 seconds at high speed. And you wonder why ADD is on the rise faster than 4G LTE. But get a load of this. Studies show the attention span of the average adult today is 1 second lower than that of a goldfish. So if you're one of the few people or aquatic animals that have yet to click off or close this video, congratulations. Let me finish by saying you do have a choice, yes. But this one, my friends, we cannot autocorrect. We must do it ourselves. Take control or be controlled, make a decision. Me? No longer do I want to spoil a precious moment by recording it with a phone. I'm just gonna keep them. I don't want to take a picture of all my meals anymore. I'm just gonna eat them. I don't want the new app, the new software, or the new update. And if I want to post an old photo, who says I have to wait until Thursday? I'm so tired of performing in the pageantry of vanity and conforming to this accepted form of digital insanity. Call me crazy, but I imagine a world where we smile when we have low batteries. Cause that'll mean we'll be one bar closer to humanity. Controlar o ser controlados, eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, lo que queremos aprender hoy en Paso a Paso. Un muy buen video, sobre todo más que buen video, un muy buen texto, muy bien interpretado, que lo deja uno una buena sacudido. reflexión. Sí, que sonriamos cuando nos quede una barra de batería. Siempre cuando nos queda una estamos, ¿quién tiene un cargador? ¿Quién tiene un cargador? Nos preocupamos más por tener el cargador, el celular cargado que por tener el hijo cargado. Sí, es verdad. Muchas veces. Buena reflexión, lo podrían incluir dentro de ese No, texto. tengo varias. Es que hay gente que se deja absorber tanto que termina el celular convirtiéndose en su identidad. Tengo un amigo que se llama Johnny Edison Escobar, ya le dicen Sony Ericsson Escobar, porque pega el celular a todo momento. No se llama Carlos Andrés, sino Carlos Android. Más o menos. Más o menos, pero Pues, y no habrá, más allá del chiste, niños que se llamen así. seguramente. Sí, claro. Doña Nokia, y desde eso, Smartphone desde de esa Jesús. época que El empezaron smartphone a de salir. Jesús sería bonito. El smartphone de Jesús Jiménez fue pues, muy...
iPhone. iPhone Jaramillo. Mica, Muy bien, hoy hablamos de tiempo en pantalla, esto es paso a paso, la vida real creo que la de todos en este Sí. momento, a eso nos enfrentamos todos los papás, unos más que otros, unos con más herramientas que otros, pero la idea es que aquí encontremos un punto medio y sepamos qué hacer, así que de una vez entremos a esto que en paso a paso se llama El Experto. Y tenemos con nosotros hoy a César Sánchez Castañeda. César, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, consultor en tecnología y es además presentador de programa Café SM Radio, programa de tecnología de Telemedellín Radio, o sea que... Miércoles 8 de la noche, conectados. Por Telemedellín Radio. Por Telemedellín Telemedellín Radio, que además solo se puede escuchar por dispositivos. Entramos aquí en una disyuntiva, Ahí pero tenemos lo vamos a problemas. ir solucionando y por eso está César con nosotros hoy aquí en Paso a Paso. Empecemos por el principio. Cuando hablamos de consumo de tecnología, pues para niños, ¿cuál es la principal, digamos, preocupación de un padre? ¿Cuántas horas al día debe ver, consumir un niño televisión, dispositivos? Pues Mónica, Es más, ¿lo debe hacer? según los gringos que son tan dados a medir todo y a cuantificar todo, la Asociación Pediátrica Estadounidense recomienda que los niños menores de 2 años ni siquiera deben ver televisión y que después de los 2 años deben estar máximo 2 horas sumando todas las pantallas que usen, es decir, sumando el televisor, la tablet, el celular, lo cual es básicamente imposible porque los niños pues en un solo programa que les presenten se les va 1 hora y ellos en su computadora, en su celular o en su tablet pues Y ya si se ven les una va toda la- película y ya hasta ahí cubren toda llegamos. la semana. Entonces, si se ve la película de 2 horas y media, las 2 horas hay que coger al niño y no se ve al final porque ya llevan las 2 horas. Y los Entonces, papás somos muy dados a eso, lo hemos mencionado mucho en Paso a Paso. No, por ejemplo, hasta los 6 meses, lactancia exclusiva. Si cumple 6 meses el 28 y hoy estamos a 27, no prueba la rigidez nada. con los Sí, horarios. somos muy Sí, sí. rígidos con los hijos y eso pasa también entonces cuando hablamos de tiempo en pantalla. 2 horas recomienda la Sociedad de Pediatría Estadounidense y que por Exactamente. qué, ¿cuál es el argumento? ellos dicen que los niños deben desarrollar ciertas habilidades, tanto motrices como psicológicas, interconectados con su entorno y que para eso no contribuye mucho el estar en las pantallas. Y es verdad, pues hasta cierto punto tienen razón, pero creo que uno no se puede ir al extremo del rigorismo de las 2 horas exactas, porque de pronto en la sociedad de ellos hay ciertas interacciones diferentes a la nuestra. Ya, por ejemplo, este servicio de la niñera, de quien cuida, del experto, aquí de pronto los niños llegan a la casa, se quedan solos, no tienen tanto quien los cuide. Y es verdad que en nuestros hogares vemos mucho que el niño llega al colegio y entonces mientras quien lo atiende está por ahí, le dice, no friegue tanto, vaya, prenda ese televisor para que se quede quieto. Es, por decirlo así, la niñera cuadriculada, el televisor o la tablet o el celular. O les prenden a veces al televisor, por ejemplo, para que se queden dormidos, ¿no? Entonces, ¿los envician? ¿O? Estaba leyendo precisamente antes de entrar al programa eso, que es supremamente peligroso que los niños relacionen ciertas actividades de la vida diaria como el comer, el dormir, con la presencia de un televisor. Por estudiar muchas veces. Exactamente, que es peor todavía, que exigiéndole a los niños un nivel de concentración determinado y ponerles un distractor como es el televisor, como es la tablet, y entonces que hay papás que les dicen al niño, vea, almuerce, y mientras almuerza entonces le dan el celular, el niño se entretiene. Y lleve su cucharada. Exactamente. Lleve su Pero es que cuchara. acaba de tocar César, un tema importante y es donde creo yo debe entrar a jugar la conciencia de uno como padre también y el acompañamiento, porque indiscutiblemente la tablet y el celular ahora se vuelven herramientas muy importantes a la hora de hacer tareas también, porque se vuelven una fuente de consulta importante, pero una cosa es uno estar ahí con ellos, consultando, y otra es dejarles el dispositivo para que ellos lo manejen. Exactamente, ¿no? Y por ejemplo, en momentos como el almuerzo, entonces decían, si tu niño está pendiente de la tablet mientras está almorzando, o del celular o del televisor, tiene riesgo de volverse más sedentario, ¿sí? El proceso de masticación no es correcto, está distraído en otra cosa, el cerebro está en otro cuento, entonces puede que ni siquiera se dé cuenta cuando está lleno por estar distraído en otra cosa y coma más de la cuenta. Y entramos en una problemática muy grave ahora que es la obesidad, aunque en Colombia las mamás son muy dadas a decirle al niño que entre más gordito esté, es Más mejor. aliviado, más aliviado, Claro, ve. vea cómo está, mírenle esos cacheticos, véalo cómo está, ¿sí? Entonces, César, eso recomienda, hablábamos la Sociedad de Pediatría Estadounidense, no pantallas hasta antes de los 2 años. 2 años.
lo cual decías es algo extremo. ¿Cuál es parece entonces lo recomendado? Yo, por ejemplo, Florencia tiene 1 año y 2 meses en lenguaje de paso a paso. Sí. Hoy se levantó a las 4:50 de la mañana y yo decía, qué rico que le gustara la televisión. O yo podérsela poner un ratico mientras yo dormía media horita más. Pues se recomienda que después de los 2 años vayan consumiendo gradualmente contenidos. Obviamente no los podemos sacar del televisor, obviamente las pantallas nos ofrecen alternativas muy buenas como acercamientos a la lectura. Por ejemplo, estos días yo tengo un sobrino de 7 añitos que se llama Samuel y estos días les regalé una versión en realidad aumentada del Principito. Entonces le entregaba el celular, lo apuntabas a ciertas áreas del libro Le tengo un qué video bueno. enseguida de cómo se hace eso, sí. y entonces salía el Principito del texto, él lo podía mover con sus manos, lo podía poner en sus manos, lo podía hacer que hiciera ciertas cosas que él quería. Entonces, pues es muy novedoso porque ahora le tocó el texto plano y lo máximo que traía era el dibujo. Entonces, yo creo que entrar como a satanizar del todo por número de horas, creo que es mejor hacerlo por calidad de contenidos, el juicio que debemos hacer. ¿Qué estás viendo, qué estás consumiendo en tu dispositivo? En vez de cuánto tiempo te tardas, porque si yo estoy viendo 2 horas, si el niño está viendo 2 horas un contenido constructivo que le está enseñando algo, que le está dando una nueva habilidad, es positivo. ¿Qué son, o cuando hablamos de contenidos no positivos, por ejemplo, para que empecemos a clasificarlos? Pues se habla de contenidos no positivos sobre aquellos que entretienen, pero que no aportan nada en el crecimiento o en la formación de los niños. Simplemente es, por decirlo así, contenido basura, que el niño está ahí, espabila frente al televisor, abre la boca, pero no aprendió absolutamente nada. A nosotros, que estamos ya más muchachos, nos tocó una televisión educativa de pronto más incisiva, ¿sí? Porque cuando era televisión para niños era educativa. Ahora hay mucho contenido basura, mucho contenido que no aporta. De entretenimiento básico. Exactamente. Que tiene que ver con videojuegos también. Es que aquí la vida real somos nosotros. A mí me pasó hace poco con mi hijo mayor, tiene 9 años, encontró un juego en la tablet, se llama Five Nights at Freddy. Five Nights at Freddy, sí. Y empezó a tener pesadillas. 2 noches sin dormir. Entonces ya empecé a indagar, pues, a ver qué era lo que pasaba y me puse efectivamente a mirar qué clase de juego era. Es un juego muy exitoso en este momento, creo hace poco en los Estados Unidos. Es un juego de terror para niños, de suspenso para niños. Pero tiene las canciones, tienen un mensaje directo relacionado a la muerte, entonces cancelado el juego. Pues de una, yo me puse a ver toda la historia, le conté a él de qué se trataba el juego y ahí es donde uno tiene que acompañar mucho. Y me pasó otra cosa, y pueden hacer el ejercicio también. Haciendo una tarea, busque usted, los niños ahora suelen mucho usar el buscador por voz. No sé si, o por lo menos los míos, ¿Qué es el eso? buscador por Yo voz, no he digo, llegado tal, allá. dibujos para hacer la tarea, tal. Dele a usted un buscador por voz o en Google, busque una tarea de valores y diga esperanza. Y lo primero que le saca a Google en el buscador por voz es una respuestica. Según Wikipedia, Esperanza Gómez es una modelo de glamour y actriz porno colombiana. Ahí está. Y él no va a preguntar qué es glamour, ¿cierto? Y tiene 9 años. Ahí es donde digo yo, el acompañamiento es vital. El acompañamiento es vital y también dotar a los niños de las herramientas necesarias. Por ejemplo, Google ofrece una versión de su buscador para niños, se llama bunnies.org. Ah, qué bueno. Entonces, si uno se lo pone a los niños en el computador, en la tablet, los resultados de búsqueda van a ser exclusivamente para ¿Se niños. llama cómo? Bunnies.org. B. Con B de burro. B de burro. Y entonces los resultados van a estar filtrados. Yo, por ejemplo, a Samuel se lo tengo en el computador. Ese es su buscador, ese es su motor de búsqueda. Y es una buena forma de controlar Es una el buena acceso forma. de ellos. O sea, primera gran conclusión, hoy que hablamos de tiempo en pantalla, es más que regular las horas o minutos al día de consumo, es regular los contenidos. Exactamente, y saber qué están haciendo, porque de pronto los adultos caemos en la tentación de soltarlos allá y nos pasa lo que te sucedía con el hijo, y es importante que nosotros seamos los primeros en probar la tecnología. Si va a haber un videojuego, pues sentémonos, vamos a jugar nosotros, hasta dónde llega esto, qué alcance tiene, y mira qué consecuencias tiene en el hijo. Porque puede haber un juego que cuando el niño termine se ponga violento, reaccione de una forma o le genere ansiedad y se ponga mal genio, se ponga grosero, no quiere hacer sus deberes. Entonces es importante mirar qué tiene el título que le estemos ofreciendo, sea televisivo, sea radio, y qué reacciones está generando en el niño. ¿Leo creció con televisor en el cuarto? No, Nunca tuvo.
En el cuarto, no, el televisor estaba en la habitación de mi papá hace un tiempo. Ajá. Tuvimos una experiencia una vez, mi papá en mi casa compraron un televisor, el primer televisor a control remoto y se quemó con un rayo. Y tuvimos un tiempo un televisor que era de donde mi abuela, de esos que había que prender 2 horas antes de que empezara el programa para que que se calentara. calentara la Entonces imagen. a uno le quitaba las ganas de ver televisión, hacíamos otra cosa. Pero no, en el cuarto no. Ya después de viejos, cuando yo pude comprarme el mío. Yo sí tuve, alguna vez me regalaron un televisor, lo que no tenía era tiempo para ver, pues, porque yo era deportista de alto Sí. rendimiento, a mí no me gustaba incluso la televisión, no tenía televisión, pero es una pregunta a la que frecuentemente nos enfrentamos los papás. ¿Poner o no poner televisión en el cuarto? ¿Regalarles o no aparatos de videojuegos? ¿A qué edad? ¿Esto cómo se da ese proceso? ¿Cómo manejarlo? Pues creo que se ha perdido una costumbre mucho en los papás y es regular los contenidos de televisión. Casi todos los televisores en la actualidad tienen un sistema de control de canales en el que tú puedes con un código evitar el acceso a ciertos contenidos, ¿sí? Entonces, entre más inteligente el televisor, más filtros nos ofrece y más posibilidades de personalizar los contenidos que el niño tiene acceso, pero también hay algo muy importante y es hasta qué horas está el niño viendo televisión, ¿sí? Yo recuerdo que en mis épocas el televisor era de perilla, de estos que el control remoto era a la mano de uno. Sí. Que uno era el control remoto del papá. Exactamente. Mijo, O vaya a el cambiar. palo de la escoba. Ponga la cadena 1. Entonces, porque eran solamente 2 canales. Y en mi casa a las 9 de la noche pasaba mi mamá con cara de pocos amigos, ¡pum!, apagaba el televisor A dormir. y a dormir. No pregunto más nada. Nada. Si se estaba viendo su programa, pero esa es la hora de ir a dormir. Y de pronto ahora los niños, cuando menos, gracias al control remoto de esas facilidades, entonces... Pero en cuanto a digamos, al uso, aprovechamiento a favor de la tecnología, esto es regular, digamos, los contenidos que consumen los hijos, pero más allá de eso, en cuanto a la generación, creación de hábitos, el tener o no tener un televisor en el cuarto, ¿afecta, influye? ¿Debería haber uno en la casa donde se reúnan todos juntos a ver, a consumir televisión? Pues en mi criterio personal me parece más positivo que haya un televisor para toda la familia. Cada vez son más escasos los espacios que compartimos como familia. Se limitan de pronto a las comidas y en semana de pronto a las comidas a la carrera porque estamos en medio del ajetreo. Entonces generar esos espacios familiares en los cuales se comparte alrededor de un tema determinado y que también nos obliga a ser tolerantes con el gusto de los demás, porque no siempre todos nos queremos ver el mismo programa, pero entonces compartir, estar ahí, generar un espacio de familia en torno a un contenido televisivo, me parece válido. Y que de pronto ya el televisor entre a la casa, al cuarto de los niños, cuando ya tengan una determinada edad. No es necesario, pues todavía. Eso Sí. para muchos suena pasado de moda, pero en esta época es muy importante controlar eso y además con las personas que cuidan, ayudan a cuidar a los niños, los abuelos, porque muchas veces en nuestra época, digamos que el papá o la mamá estaban más con uno en la casa y controlar muy bien eso. Ahora son los abuelos pueden ser más permisivos o uno tiene unos controles en la casa y donde los abuelos no, donde los cuidan no. Y ahora en la moda también cada uno es tener en su casa, en su habitación, su computador, su televisor, sus propios dispositivos. Eso sí me parece fatal, unos niños de 7 añitos con un portátil en el cuarto. Exacto. Una de las principales recomendaciones es, mire, compre un computador y téngalo de una forma que esté en un espacio común de la casa, en el cual usted desde cualquier parte le puede echar un ojito qué está haciendo. No porque los niños tengan mala intención, porque los niños son muy ingenuos, pero desde que usted pueda ver qué le está pasando a su hijo, Sí. qué está sucediendo mientras él está en esa pantalla. Esos cuentos de las energías que manejan todos estos dispositivos, que por la noche no dejan, digamos, conciliar un sueño profundo, que sea reparador, que es el que necesitan los niños, bueno, y nosotros los adultos, de tener el celular lejos del lugar donde se duerme, todas esas implicaciones, ¿me las cuenta después de esta pausa? Vale, perfecto. Vale, vamos a una cortica pausa a propósito de tiempo en pantalla con nuestro dato en paso a paso, ya volvemos. El tiempo en pantalla es un término usado para actividades realizadas frente a una pantalla como ver televisión, trabajar en una computadora o jugar con videojuegos. Es una actividad sedentaria, lo cual significa que usted está físicamente inactivo mientras está sentado. Durante el tiempo frente a una pantalla se consume muy poca energía. La mayoría de los niños estadounidenses pasan aproximadamente 3 horas al día viendo televisión. Sumando todo,
Los tipos de tiempo frente a la pantalla pueden totalizar de 5 a 7 horas al día. El dato en Paso a Paso. Mamarazzi, la sección en la que podemos ver a nuestros hijos, sus fotografías, sus videos, donde la mamarazzi y el paparazzi literalmente somos nosotros. Punto para los dispositivos móviles. En Estos este niños caso. de ahora van a tener Sí. un montón de recuerdos, su primer paso, su primera papilla estripada, las pintas, cuando caminó, cuando gateó, uno no tiene nada. ¿Usted tiene esos recuerdos? ¿No? Muy Pues, poquitos. fotos así a blanco y negro, por allá, no, pero bueno. No, yo Hoy- tengo 2 daguerrotipos de cuando recién nací después. Hoy hablamos de tiempo en pantalla con César, nuestro experto, pero llega también a Paso otra experta que además se prepara para la práctica. Saludemos entonces también a esta experta. Ella es Maribel Salazar, es productora general de Maguaré y Maguarred. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Productora general de la Estrategia Digital de Cultura y Primera Infancia del Ministerio de Cultura. Bienvenida. Muchas gracias. Qué rico tenerte acá. Estabas de viaje por la ciudad, la aprovechamos para hacer esto de tiempo en pantalla. Quedamos con César antes de abordar a Maribel para que nos contara antes de la pausa los efectos, digamos, a nivel salud que puede tener esto en niños y adultos, el tener el cuarto inundado de dispositivos, de tenerlos siempre cerca, si realmente son tan nocivos, si se ha demostrado lo del cáncer, no sé, tantos mitos. El uso excesivo. Pues lo del cáncer en el uso del celular, nos tuvieron como 10 años sufriendo. Obviamente es recomendable no emitir muchas ondas, mucha radiofrecuencia cerca al cerebro y se recomienda sobre todo usar las manos libres a la hora de contestar llamadas. Pero hace poquito leía un estudio que decía que no hay evidencia contundente que relacione el uso del celular con el cáncer de cerebro. Entonces ya queda uno en la disyuntiva de ¿será que sí, será que no, será que lo uso, será que no lo uso? Pero lo que sí es cierto... Uno termina usándolo, pues finalmente. Es bobada. Sí. Pero lo que sí es cierto es que es muy importante no utilizar el celular antes de irse a dormir. Cuando uno ya está en la cama ahí cobijadito, que uno muchas veces coge el celular y se queda ahí leyendo, porque la luz azul que emite la pantalla va directamente, como el ojo está comunicado con el cerebro, se va directo al cerebro y afecta la capacidad de conciliar el sueño. Entonces, entre más usemos el celular en ese momento previo a la dormida, menos vamos a dormir. Qué Y mala mejor no noticia dejarlo esa. cargando ahí al lado de la mesita de noche o al lado de la cama, que muchas veces... se Yo suele hago hacer una eso. cosa, yo tengo el celular por fuera del cuarto, lo apago y lo pongo a cargar afuera. Lo mismo que el computador, nada conectado. Tratar al mínimo de tener dispositivos por ahí con corriente eléctrica circulando. Bueno, Maribel, bienvenida a esto de tiempo en pantalla, toda la experiencia del mundo, toda la relación. Estabas ahí escuchando la conversación, ¿alguna opinión, algo que agregar al respecto de lo que hemos conversado hasta ahora? Pues muchas cosas creo que van surgiendo. Pues primero entender que cualquier tecnología nos produce modificaciones como sociedad y como seres humanos. Ahora, digamos, lo digital está muy en boga, pero entonces también tendríamos que pensar que la misma creación de la escritura alfabética produjo cambios en nosotros. Un pensamiento lineal, una manera de concebir el mundo. El automóvil, por ejemplo, también nos produjo cambios en la percepción del mundo. Por ejemplo, nosotros hablamos de cuál es la concepción del territorio físico de nosotros que nacimos que crecimos con el mapamundi, y ahora estos niños que tienen la percepción con Google Maps, por ejemplo. ¿Sí? El mundo se percibía como un territorio grandísimo, inexplorado, ¿sí? Sin posibilidad de abarcarlo, pero ahora nosotros tenemos ya la posibilidad de ir hasta esos lugares digitalmente y hay una concepción de que el mundo es más pequeño, ¿no? Incluso los mismos medios de transporte. O sea, todas estas tecnologías tienden a modificar la manera en que percibimos el mundo y asimismo lo tecnológico también lo hace. Pero quisiera hacer una claridad porque ahora hablaban del tiempo en pantalla como un tiempo en el que yo estoy sedentario. Y creo que eso también habría que cuestionarlo, porque parece que llegáramos a estos dispositivos sin cuerpo, ¿sí?
Y lo que vamos a ver, y pues ahorita me gustaría como mostrarles algunas alternativas donde también yo estoy activo frente a la pantalla, ¿no? Unos aeróbicos, por ejemplo. Por ejemplo, lo que hace Wii, o bueno, incluso ya hay aplicaciones creadas en Colombia así, donde yo puedo pintar, mover mi cuerpo y ver cómo esos trazos están en pantalla, o disfrazarme, ¿sí? O bailar. Entonces creo que ahí habría que pensar, pues no solamente el tiempo en pantalla es un tiempo sedentario, un tiempo en el que yo estoy inmóvil, sino que también el cuerpo está allí involucrado de muchas maneras. ¿Hay efectos entonces nocivos de este consumo excesivo de las pantallas o todo tiene su lado bueno? Pues o realmente yo sí creo tienen un que impacto negativo. necesariamente, claro, también hay que regularlo, estoy muy de acuerdo en que el acompañamiento es fundamental. Hay que regular el tiempo de los niños, pero también el tiempo de los adultos, ¿sí? Porque lo que pasa es que el niño nos busca para jugar, busca nuestra mirada para jugar y nuestra mirada está en un celular. Entonces, el tiempo de los niños se va llenando de soledades y esas soledades empiezan a llenarse también con otras cosas. ¿Qué pasa cuando los niños lo que quieren consumir, yo no sé si a Leo le pasa, pero en mi caso es permanentemente videos, por ejemplo? Quiero ver videos sobre el sistema solar, quiero ver videos sobre carros y resulta que este niño es un experto en el sistema solar y es un experto en el tema de carros de cuenta de los videos. Yo a veces digo, no más videos y otras veces digo, pero está aprendiendo un montón. Me enfrento como a esa... Claro, hay diría yo también como un ejercicio de poder muy fuerte frente a la escritura que hemos sostenido, y es que solamente a través de los libros se puede obtener conocimiento, ¿no? Y de todas maneras este tipo de contenidos, por ejemplo el contenido audiovisual, tiene mucho que ver con la sensorialidad, ¿sí? Es el conocimiento pero expresado en imagen, en movimiento, en palabra, y esta sensorialidad se parece mucho a la forma como los niños conviven y exploran el mundo. Si tú ves, por ejemplo, los bebés, ¿no? Yo tengo una bebecita también, y ella no separa el sonido del movimiento. Para ella, música de una vez es baile, ¿sí? Y es imagen también. Entonces hay una manera de relacionarse con el mundo que está muy ligada a esta multisensorialidad que proponen estos medios. Entonces por eso para ellos también es más cercano y más afín este tipo de Pero yo creo que ahí es contenidos. donde entra a jugar también el papel de uno como padre, a equilibrar ese tipo de cosas, a darle un buen uso para que no se vaya al extremo de que hay niños, de que por solo tener en contacto con una pantalla y mover un dedo, dejan de desarrollar otras capacidades como pintar, por ejemplo. Hay niños que... César nos decía que el sobrino no tiene ni idea de pintar. Pobrecito mi sobrino, la profesora cada semana manda, por favor, póngalo a dibujar, por favor, póngalo a pintar. Claro, porque entonces él aprendió a pintar en las páginas que dice, selecciona el color y dibuja. ¿Qué es poner el dedo? Exactamente, entonces él sabe pintar muy bien con el mouse y con el teclado o con la pantalla táctil, pero en la vida real él coge un lápiz a hacer cualquier casa de cuadritos, así como las pinta el tío y... Pero ya, bueno, ya tiene libros de realidad virtual. ¿Tiene libros de ¿Coge los realidad otros? virtual? Sí, ya, todavía, ¿no? Afortunadamente los colegios ahora están en una estrategia de llevarlos a la lectura y no de pronto como nos tocó a nosotros que nos imponían el texto que a la profesora le gustó. Entonces terminaba uno leyéndose las novelas de la profesora Viata y les dicen, usted léame este texto, el que usted quiera. Entonces los están acercando a la lectura y las nuevas generaciones son muy consumidoras de libros. Si uno se pone a ver las ferias del libro, las fiestas del libro aquí en la Mucho ciudad, jóvenes. jóvenes a más no Es poder. verdad. Entonces es una ventaja que tienen sobre nosotros, afortunadamente. A propósito de sensaciones, de las que hablaban ustedes y de esto de la realidad aumentada, les dije que les tenía un video, pues aquí está para que vean esto de qué se trata. Se puede consumir, se puede conseguir ya. De hecho, César nos estaba contando, son muy económicos. Uno pensaría que pues valen esta vida y la otra y no, son muy asequibles. Aquí está esta idea.
ahí veíamos los libros de realidad aumentada, muy diferentes a los que nos tocaron a nosotros, César, ¿cierto? Lo estábamos comentando viendo el Completamente video. diferente. A nosotros nos tocaron los libros de realidad aumentada, que era una paletica. Y movía la mano. Dale ahí. Era lo único que pasaba. Y uno abría el libro y salía de un castillo tan, Así. vuélvalo a cerrar, vuélvalo a cerrar. Ya le servía para una vez, a la segunda vez abría el castillo. Ya tenía 3 torres caídas del castillo. Esos eran los libros 3D. Los tres. Muy bien, tiempo Que en duraban 3 días. pantalla. Una de las grandes preocupaciones o de estos detractores del cuento de nada de tiempo en pantalla es, digamos, los efectos nocivos que pueden tener a nivel mental, emocional y cognitivo en los niños. ¿Qué tan real es esto? ¿Realmente son niños más dispersos, se concentran menos, puede generar déficit de atención, hiperactividad? Pues realmente no conozco estudios que tengan la última palabra con respecto a eso. O sea, yo creo que pues definitivamente los primeros años sí se debe privilegiar mucho la interacción con los papás y además habría que tener en cuenta yo una cosa que es importante y ¿es posible prohibirle a los niños la interacción con las pantallas hoy? Bueno, ¿eso sería posible? Eso es una pregunta que, por ejemplo, yo no sé si se acuerdan del invitado que tuvimos, el experto de homeschooling. Yo una vez lo discutía con él porque en algún momento estábamos en la casa de él y Jacobo me pidió el celular para ver algo. Me dice, ¿cómo así? Es que Jacobo también consume eso. Y yo, pues claro, pues cómo no, si esto es lo que le tocó. Me dijo, justamente, porque eso lo tiene en todas partes, es que nosotros no deberíamos de propiciarlo, o sea, él va a salir de aquí, lo va a tener en todos los lugares, él no es que no vaya a aprender ni vaya a estar en contacto con eso, pero ¿para qué se lo vas a dar aquí si allá también lo va a tener? Sí o sí. Porque contigo, o sea, es diferente una Ajá. experiencia contigo, una experiencia acompañada, ¿sí? Donde lo que decían antes es ideal uno conocer previamente lo que va a ver el niño, lo que va a interactuar allí, o sea, no dejarlo solo, eso es fundamental. Sobre todo los más chiquititos, porque también hay momentos en que ellos autónomamente pueden explorar. Sí. Entonces, pues yo creo que en el tema de los efectos podríamos incluso vernos en nosotros mismos, o sea, hay unas transformaciones. Creo que a nosotros, pues que no somos los más digitales, también nos cuesta, por ejemplo, concentrarnos a leer 3 o 4 horas continuamente un texto, ¿sí? Y está uno con la tentación también Claro, permanente no, del una celular. pausita, entonces me voy a Facebook, Se me voy a va. hacer esto, ¿sí? Y si hay una mayor dispersión, pero yo creo que no es solo de los niños, es también la manera como estamos configurados como sociedad a partir de esas tecnologías hoy. Y yo diría que algo que hemos comentado aquí en todos los temas, y es el ejemplo. Claro. O sea, si uno llega a la casa, lo que decían ahorita, el niño quiere jugar con uno, pues uno está en el celular, si no se apagan, si no se crean esos espacios de que durante la comida no hay celular, durante que no se ve televisión cenando, por ejemplo, es otra cosa. Y hay otra cosa que es importante allí, es que por la misma inseguridad de nuestras ciudades y por las mismas lógicas en las que estamos hoy, se ha perdido mucho el espacio público de los niños. Entonces, Sí. hay un autor que es muy bello, que es Tonushi, que dice que hay que devolverle la ciudad a los niños, porque es que los niños ya, a nosotros nos tocaba que jugábamos en la calle, incluso hasta tarde, y teníamos mucho espacio para interactuar. Yo creo que es muy importante las Juegos de dos calle, cosas. sí. O sea, claro, hay momentos para estar acá, hay momentos para vivir experiencias, porque estos también son lugares de experiencias, pero también la experiencia concreta, digamos, con otros niños, en el campo, en la ciudad, eso es muy, muy importante, y por esa inseguridad y por el poco tiempo que tenemos con los niños, porque históricamente es la época en que menos tiempos pasamos con los niños, los mismos papás, pues se suplen esas necesidades. Entonces, bueno, yo creo que habría que hacer un análisis de, a veces en la casa el papá es violento, la mamá es violenta, y le echan la culpa al videojuego de porque el niño es violento. Sí, es Entonces, verdad. ¿cuál es el sentido de eso? Maribel, ¿no? ¿qué edad tiene tu bebé? Tiene 22 meses. Eso en Un tiempo año de paso a y paso. 10 meses. Muy bien, gracias por sacarme de apuros. Mientras hacía la cuenta se nos acaba el programa. No, lo preguntaba porque no estabas dentro del set cuando le hicimos la pregunta a César de qué tan conveniente es usarlo como medida distractora para que coman, para que hagan las tareas, para que se vayan a dormir, etcétera, etcétera. Yo lo he usado, sí, pues mientras uno descansa, yo decía, contaba el ejemplo, yo
mira este programita mientras yo me recuesto 10 minuticos. O para poderles dar la comida a veces es lo único que funciona. Yo creo que tampoco hay que satanizarlo nunca. Pues si a veces funciona así, pues válido. Creo que también hemos perdido un poco el ritual, ¿no? El ritual de ciertos momentos. Y yo sí pienso que hay momentos en los que los dispositivos no deberían estar. Por ejemplo, en el momento de la comida. Claro, yo también lo he hecho en algunos casos, Claro. pero estamos en una campaña cero televisor mientras comemos y sentarnos a comer todos, Yo apoyo disfrutar eso. de la comida. O sea, ¿cuál es la conciencia que tenemos, la concentración? Yo ¿no? soy muy consciente de eso, Leo, y por supuesto lo apoyo, y en mi casa cuando nos sentamos no hay dispositivos, pero con los bebés que no tienen una conciencia del ritual, Sí, sí. que uno como mamá se angustia porque no comen, Claro. si eso funciona, Pero también es una manera, como lo decías tú, es una causa también de obesidad infantil. O sea, porque a veces tampoco respetamos el tiempo de los niños y el apetito de los niños. Entonces es como, no quiero comer, y el bebé dice, no tengo hambre y no quiero comer. Pues embóbese allí y venga y coma. Sí, es una trampa que le hacemos a los niños ahí también. Y ahí no estamos respetando su apetito. sí, pues es y como su todo ritmo. en Claro, en no se su justa angustia medida, horrible, pues no si, comió. si uno lo hace 2, 3 Sí. veces, pues no pasa Sí, sí, nada, sí, que pero no se no les vuelva un convertirlo- hábito, exacto, ni de ellos ni de uno, que entonces ya uno no es capaz de sentarse a darles la comida si no les pone ahí su tablet para que se emboben. No, pues si es esporádico y a veces funciona, pues tampoco. No, y a veces uno también tampoco. necesita Sí, descansar, claro, es verdad. es y uno, verdad. 5 minuticos, vea este programita, por favor, y quédese quietecito, 5 exacto, minuticos, yo sé. exactamente. cómo es. Yo- Pero yo creo que uno debería acercarse a estos dispositivos como se acerca también a leer un libro. Vamos a leer un libro, vamos a leer un programa de televisión juntos. ¿Y cuál es este que aparece acá? Ay, mira este, sí, así como cuando uno lee un libro, es la misma actitud, ¿no? César hace las dos, las combina. Pues con mi sobrino trato de leer con él, trato de ver televisión, y cuando veo algo que no me gusta en el televisor, algo que merece crítica, trato de retroalimentarlo, porque otra cosa que sucede mucho es que soltamos los niños frente a las pantallas, pasa cualquier cosa y no les explicamos qué está en contra de nuestros valores o qué está fallando A por mí ahí. me pasa a veces eso con mis hijos y yo entro a donde están viendo televisión y yo les pregunto, ¿qué están viendo? Papi, un programa que a ti no te va a gustar. Ellos ya Y yo, saben. ¿y entonces? ¿Por qué? ¿Por qué no me va a gustar? Entonces me siento a hablarlo con ella, sí, tienen razón, no me va a gustar, o sí me va a gustar. Yo creo que ahí es eso, y lo que dice Mónica es cierto, después una cosa es ponerlo a ver 5 minuticos un programa, y otra cosa es sentarlo a ver la saga del Señor de los Anillos. Exactamente, sí. Yo creo que justo este merece un buen Mucho, equilibrio. Vamos a ir a una pausa, pero volvemos con la práctica de esas aplicaciones o tal vez contenidos que funcionan, que sirven y que aportan cuando hablamos de tiempo en pantalla con los niños. Ya volvemos. Emiliano y Jacobo están en Mamarazzi de paso a paso y vamos rápidamente con nuestro tema porque hay mucho que aprender en la práctica de hoy. Entremos, aquí está la práctica hoy en Paso a Paso. Nos trae Maribel, ¿qué? Para la práctica hoy, aplicaciones, consumos recomendados para los padres en este tema de tiempo en pantalla. Pues sí, particularmente quiero compartirles la experiencia de Maguaré y Maguarred, que son los 2 portales del Ministerio de Cultura para la primera infancia. Digamos, aquí estamos trabajando fundamentalmente con los niños de 0 a 6 años. Entonces, ¿en qué consisten estos portales? Bueno, ya había una serie de contenidos que se habían producido como resultado de estímulos del Ministerio de Cultura, contenidos que han hecho por mucho tiempo creadores, artistas en Colombia, y lo que quisimos hacer fue reunir toda esa oferta para los niños en un portal, que es Maguaré, www.maguare.gov.co. Maguaré. Maguaré. ¿Y qué hay allí? En este momento tenemos más de 500 canciones, arrullos, cuentos, videos musicales, series animadas. Es como- una página, no una aplicación.
Esta es una página que tiene aplicaciones también. Ok. Ahorita les voy a hablar un poquito de las aplicaciones. Ahí Pe- entramos, esto es lo que aparece en Maguaré. Sí, en este momento, por ejemplo, pues el fondo de la página son dibujos que han hecho los niños. Entonces también es una manera de que los niños habiten ese espacio. Y esto es muy importante, o sea, no solamente espacios que sean contenidos para los niños, sino construidos también con los niños, donde ellos se puedan ver. Entonces allí, ¿cuál fue la apuesta? Pues no partimos, digamos, de ese dilema moral de los niños pueden o no estar en pantalla, pues entendemos que ya lo están haciendo, ya lo están consumiendo, y lo que pasa muchas veces es que los contenidos que están consumiendo nuestros niños generalmente son contenidos universales. O sea, canales como Discovery Kids, Baby TV, que son buenos, que algunos son con ese carácter educativo que mencionabas, pero que no hablan de la diversidad de nuestras infancias. Y esto es muy importante. Y como Ministerio de Cultura queremos también hacer esa apuesta, de pensar que no son solamente estos niños que aparecen en Discovery o en Baby TV, sino niños indígenas, por ejemplo, niños afro. Que sean los niños nuestros, porque los Sí. niños creen diciendo, pidiendo una dona al desayuno, tomando el autobús, que es lo que ven Mira, en la- por ejemplo, los animales, ¿sí? Los animales del En estos días, territorio. por ejemplo, Jacobo estaba con el tío jugando y creo que le iba a coger y se volteó y le dijo, jamás me atraparás. Claro, o empiezan a decir, oh, rayos, no sé qué. Sí. Y empiezan a decir un montón de cosas que, bueno, pues no es un asunto de la nacionalidad, pues que eso Sí, también no. nos ha afectado tanto, también somos ciudadanos globales, pero sí entender que en estos contenidos son lugares también para acumular experiencias, y esto en la primera infancia es importantísimo. Con eso de los mensajes positivos, a mí esos programas me gustan es por eso. Por ejemplo, Jacobo pide mucho Disney Junior, me parece que todos los mensajes todos los programas tienen mensajes bonitos, ¿no? Pues sí, sí. todos, absolutamente todos, no está uno como preocupado de qué está consumiendo. Incluso lo mencionamos creo que aquí hace algún tiempo, un pediatra estadounidense que le escribe una carta a la doctora Juguetes dándole las gracias, porque ya los pacientes no llegan con miedo a su consultorio, cuando se ponen nerviosos él simplemente les canta la canción de la doctora Juguetes y hasta ahí. Claro. Ya saben que es un estetoscopio, pues son cosas como muy didácticas que vale ser consumidas. Y eso va Claro que cambiando. sí, el problema es cuando esa es la única oferta, Ajá. ¿sí? O sea, cuando no pueden hacer negociaciones, digamos, entre lo global y lo local. Cuando ellos, por ejemplo, la apuesta que hemos hecho es identificar que aquí hay niños diversos, ¿no? ¿Qué Hay es niños lo que hace rurales. para no desviarnos de nuestra práctica Maguaré? Exactamente. Entonces uno entra a Maguaré y ¿qué se encuentra? Pues encuentra pues 4 espacios. ¿Podemos volverla Sí, a ver, podemos verla, porfa? sí. Desde el máster Bueno, nos ayuda. aquí aparece en el centro Maguaré, la otra. Maguaré, ahí está. Entonces aparecen 4 espacios que son Mi casa en el árbol, Palabras al aire, la caja de música y el teatro de la imaginación. Sí. En cada uno de esos espacios reunimos contenidos de diferentes artes, por decirlo así. Entonces en Mi casa en el árbol está, por ejemplo, Chigüiro, mi amigo, Chigüiro, la serie Chigüiro, que es de los libros de Ibarra Col, Pipo, mi amigo imaginario. Está también algunos rompecabezas, tenemos juegos, ¿sí? Hay una aplicación para pintar, porque también se puede pintar allí. Pueden descargar los dibujos y pintarlos también en casa con sus colores ¿Tiene físicos. rangos de edad? Pues hay algunos contenidos que sí están definidos para Pero por niños contenidos, la página tiene para todas las edades entre los 0 y los 6 entre años. los 0 y los 6 años. Digamos que lo que hablamos de 0 es fundamentalmente los arrullos, ¿no? Donde no implica que el niño se va a sentar en la pantalla a escuchar un arrullo, sino que el arrullo puede ser el fondo musical de la lactancia, por ejemplo. Yo tenía esa pregunta dentro del banco de preguntas muy clave y es qué tan reales son los beneficios que ofrecen esos videos o aplicaciones como Baby Mozart, Baby Einstein, esos están Los siempre- efectos, Pues los eso famosos está muy- efectos Mozart. Eso está muy revaluado, la verdad. O sea, no es que desde escuchando Mozart te vas a volver un genio. Eso Y ahora no es todos cierto. crecen es con el Pero- efecto Daddy Yankee, por ejemplo. Pues, es otra cosa muy Pero sí es distinta. muy importante todas las experiencias sensibles que ofrecen diferentes contenidos culturales. Y allí es cuando hablamos de que la cultura es un derecho fundamental. O sea, y con el Maguaré hemos hecho esa apuesta, que los niños y las niñas tengan posibilidad de apropiarse y de acceder a su patrimonio cultural, ¿no? A esas canciones que cantaban las abuelas, a las rondas, ¿sí? Ve, qué chévere. Los juegos, Maguaré. todos estos cuentos, por ejemplo, porque también tenemos una biblioteca con un montón de cuentos. Entonces, ¿qué pasa con un niño que desde chiquito nace, que le cuentan historias, que le leen libros, que puede ver series animadas
que son apropiadas para su edad. Es un niño que va a ser más creativo, que tiene más referentes del mundo también. ¿sí? www.maguare.gov.co. Y tenemos también el portal hermanito que es Maguared, que es el espacio para los papás, para las familias, para las personas que trabajan con los niños, para los profes. ¿Es este que tenemos ahí? ¿Qué encontramos ahí? Allí tenemos experiencias de trabajo con la primera infancia, tenemos columnas de opinión sobre diferentes temas, tenemos también un espacio que se llama Los Niños Crean, que es donde nos envían sus dibujos, sus audios, sus ocurrencias un poco, ¿sí? Es el espacio para interactuar, es una red, como lo dice el nombre, Maguared. Es un escenario donde nos pueden compartir. Hay una sección bella que se llama Saberes en Red, sí, donde diferentes personas ponen experiencias. No, yo sé hacer una ronda buenísima, o sé hacer este juego de dedos con los niños que es bellísimo, entonces nos los mandan allí, o un palo de lluvia con material reciclable. Entonces lo ponen allí para que otros papás, otras mamás también puedan hacer esas cosas con los niños. Eso está muy chévere. Y allí también en Maguared tenemos unas guías de uso, que estas guías de uso son provocaciones, son actividades que se pueden hacer a partir de los contenidos de Maguared. Entonces vamos a ver el capítulo de Chigüiro y Pollito que juegan al juego de espejos. Entonces luego de eso, bueno, vamos a jugar a los espejos y yo me muevo y tú me sigues, ¿sí? O vamos a hacer una gran instalación con material reciclado, a ver qué encontramos en casa, vamos a explorar los sonidos de la más práctico y cocina. activo lo que acabamos de ver en Exacto, pantalla. llevar, potenciar esos contenidos, o sea, no es solamente ver ahí, sentarse y quedarse quietos, sino qué más podemos hacer. Claro, pues ya están, Eso. hagamos un buen Esto nos uso, sirve para potenciémoslos, saquémosles el mayor provecho posible, porque no van a dejar de estar por mucho que reneguemos de ellos, ¿cierto? Sí. Pero sí es el acompañamiento, y ahí, por ejemplo, con el tiempo, ahí quiero hacer una precisión importante, y es que en Maguared tenemos como un timer. A los 45 minutos le decimos al niño, bueno, ya, váyase a jugar. Se le acabó la moneda. Sí. Se le acabó la moneda. Váyase a jugar, váyase a hacer otra cosa, no se quede solo acá. La misma plataforma, la misma página se encarga le dice, bueno, listo. Y por la noche le dice, ya, vamos a dormir, es suficiente. ¿Alguna otra contenido sugerido? Pues tenemos también todas las aplicaciones para dispositivos móviles, que ha sido pues una apuesta que hemos hecho desde el año pasado. Y allí pues tenemos algunas de realidad aumentada, como Pombo Encantado y Armanimales, donde con un libro de leer es mi cuento que se llama Con Pombo y Platillos, pues se puede... Maribel lo tiene ahí, lo que yo pasa lo tengo es que no aquí, se ve pero muy bien. podríamos tal vez ver por las cámaras, pero vale la pena la recomendación. Sí. ¿Cómo es la aplicación? Pombo Encantado. Pombo tenemos Encantado. varias, Pombo Encantado, caja de disfraces que es para disfrazarse de los personajes de Maguared, entonces tú le tomas una foto y puedes ponerle accesorios. Genial, pues pero vamos a también puedes subirlas hacer a eso en nuestra casa. página en Facebook, Sí, nos súper. pasas todos los nombres de estas aplicaciones, son gratis. Son además, gratuitas, para están ser para descargadas, ahí Android. están en la pantalla estas diferentes aplicaciones Exacto. para que ustedes las tengan, me parece sensacional. Realmente, si no puedes con tu enemigo, únete a él, como dice el famoso refrán. No, hay que verle el lado positivo a todo Sí, también claro. y podemos aprovechar muchas César, Pero cosas. acompañado y conclusión. regulado. Claro. Conclusión final. Conclusión, no podemos satanizar la tecnología, la tenemos que disfrutar y tenemos que acompañar a los más pequeños en ese uso que hagan de la tecnología y nosotros también alfabetizarnos en el uso de la misma, porque muchas veces saben más los pequeños de tecnología que nosotros los grandes. Café SM, Vale. programa de tecnología de Telemedellín, Telemedellín Radio, miércoles 8 de la noche. Por Telemedellín Radio. Final, conclusión. Bueno, ingresen a Maguared. Sí. Sí, yo creo que la conclusión más importante es, pues estos medios, estas pantallas son lugares para vivir experiencias, para conocer el mundo, para llenarnos de referentes. Por eso es tan importante ver qué referentes están teniendo nuestros niños y cómo se están alimentando, porque esa es también unos lugares para alimentarse. Y pues por supuesto invitadísimos a visitar nuestras páginas www.maguared.gov.co, www.maguared.gov.co, a participar, a inscribirse en Maguared y pues a estar allí conectados con nosotros y dándole a los niños lo mejor, porque eso es lo que queremos, que Muchas sean niños gracias. felices. Muchas gracias. Yo tengo dos por conclusiones estar para aquí. terminar. Primero, que su tiempo en pantalla, el mejor tiempo en pantalla sea de 2 a 3 de la tarde por ¡Esa! Telemedellín todos los días, Me tiempo en gustó. pantalla productivo. Y segundo, en lugar de darle a su hijo un plan de datos para él, dele un plan de ratos con él. Nos vemos en También, Paso a Paso. me gusta. Chao, esto es Paso a Paso y aquí te ves.